Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, carrera de Enfermería, módulo de Enfermería Médico-Quirúrgicas 2, equipo 4, profesor Luis Manuel Hernández Fernández, grupo 3453. Presentación al respecto de todas las unidades de Enfermería Médico-Quirúrgicas en salud mental. Comenzaremos con la unidad 1, cuidado emocional al paciente con trastornos uronefrológicos. La definición de paciente uronefrológico es aquel individuo que padece de enfermedades del sistema urinario, afectándose tanto las vías altas o las bajas, provocando enfermedades tales como insuficiencia renal aguda, crónica, pielonefritis, cistitis, uretritis, y todo esto afectándolos en su calidad de vida, provocando alteraciones tanto físicas, psicológicas y emocionales. Las principales reacciones psicosociales ante la enfermedad que va a presentar el paciente van a ser una mezcla de emociones en las cuales se van a ver afectadas las limitaciones, ya que el paciente no va a poder realizar las mismas acciones que realizaba en su vida diaria. Las principales van a ser la alimentación, lo que le va a provocar frustración, alteraciones en la autoimagen, lo que va a alterar el humor, provocándoles ansiedad y miedo ante la enfermedad. Los problemas emocionales que a lo largo de la enfermedad que va a presentar este paciente van a ser resentimiento hacia ellos mismos, ya que se van a echar la culpa de las acciones que realizaron, lo que los conllevaron a esta enfermedad, provocándoles enojo, desesperanza ante la enfermedad, ya que estas suelen ser crónicas, desánimo, deseos de morir por esta enfermedad, ansiedad, deterioro de la autoimagen, inseguridad, pesimismo, ya que muchas veces estos tratamientos que se les da suelen tardar mucho, lo que les va a llevar a una irritabilidad, se van a sentir apáticos, culpa, aislamiento social, depresión, trastornos de la sexualidad, ya que muchos medicamentos les disminuye la libido. Y bueno, las fases de la adaptación ante la enfermedad van a ser negación. Al principio el paciente no va a aceptar esta enfermedad, ahí es donde hay una mezcla de preguntas en donde se preguntan ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Provocándoles ira, no van a aceptar esta enfermedad. Van a empezar en la siguiente fase el pacto, en donde el paciente ofrece al Ser Supremo algo a cambio con tal de que este paciente sane, provocándoles depresión ante esta enfermedad. Y al último pues tenemos la aceptación. Las reacciones de adaptación al tratamiento, el paciente va a estar en un estado de confusión, ya que va a tener el ácido úrico elevado. Posterior a esto se va a presentar eufórico, ya que va a haber en el tratamiento la esperanza de salir adelante. Posterior a esto, como los tratamientos suelen tardar mucho, va a provocarse un desánimo, porque muchos pacientes son trabajadores, entonces comienzan las demandas sociales, lo cual tienen que mantener a sus hijos, el trabajo, entonces es por eso que aparece el desánimo. Después va a tener una mezcla de emociones entre la aceptación y la negación de esta enfermedad, y se van a empezar a aislar, lo que va a provocar depresión y ansiedad. Con las afectaciones anteriores, nosotros como personal de enfermería vamos a brindar un apoyo emocional. Es importante valorar el estado de ánimo del paciente y emocional, mantener debidamente atendidas las necesidades psicosociales de los enfermos, mantener y favorecer los autocuidados en el nivel adecuado. Con esto vamos a brindar una atención muy especial a enfermos que a partir de este momento van a necesitar un tratamiento sustitutorio de la función renal, pues suelen requerir un apoyo psicológico extra debido a la dificultad de tener una aceptación en su nueva forma de vida. Vamos a ayudar al individuo a llegar al autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de esta. También vamos a tener que proporcionar cuidados en el entorno en el que se desenvuelve, promover los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, aceptando su familia, comunidad, y ejercer con responsabilidad y excelente profesionalismo tanto las actividades autónomas como las actividades interdependientes. Unidad 2. El paciente con trastornos del aparato digestivo. Los trastornos del aparato digestivo van a ser aquellos que van a atacar los intestinos y el estómago, ocasionados principalmente por virus, parásitos y bacterias. Estos van a estar agrupados en la actualidad en un amplio conjunto de situaciones clínicas caracterizadas por la presencia de síntomas recurrentes o persistentes. Algunos signos y síntomas de lo que vamos a tener en trastorno digestivo, vamos a tener que va a haber una diferencia de comportamientos en los pacientes. Uno de esos comportamientos puede ser la sobrealimentación compulsiva,
en el cual la persona lo que va a hacer es comer en exceso, cantidades que no lo requiere, simplemente lo va a hacer por necesidad de consumir algo, y también negarse a comer en otro sentido en el que no quiera comer en exceso, entonces va a dejar la comida por completo o incluso por varios días. También vamos a tener que comer constantemente durante el día, aislarse de la familia y también tratar de complacer a los demás. Otro de estos síntomas que vamos a tener es el abuso de laxantes, diuréticos o enemas, que es para lograr bajar de peso y favorecer a lo que sería la sociedad y consigo mismo tener una reacción psicológica, mental, de verse en ella misma reflejada una figura delgada. El hacer ejercicio excesivamente y también buscar excusas para no comer, dietas rígidas, pesarse frecuentemente con el deseo de cada día estar más baja de peso, mirarse frecuentemente al espejo en el cual ella se va a reflejar en una postura muy gorda, digamos, y realmente su aspecto va a ser delgado, o puede ser también viceversa. El aislamiento social es el que va a involucrar mucho para lo que va a ser este proceso que ellos van a percibir ante la sociedad y cómo los va a tratar. Va a haber síntomas cognitivos en el que va a afectar en lo que va a ser su pensamiento perfeccionista, y también el deseo de controlar las situaciones y de su entorno, así como también controlar el deficiente de los impulsos y también los procesos de pensamiento rígido. Viendo toda esta sintomatología, los cuidados de enfermería emocionales al paciente con trastornos digestivos principalmente va a ser favorecer un diálogo abierto. Esto va a ser con una escucha activa, ya sea del paciente y el personal de enfermería. Vamos a tratar de resolver todas sus dudas, tanto a él como a su familiar. En la imagen corporal vamos a darle tiempo al paciente para que pueda adaptarse a la nueva imagen que va a tener, ya que no es fácil que él se pueda adaptar. En los grupos de apoyo lo vamos a redirigir a los grupos que nosotros podamos considerar pertinentes para él, para que vea que la situación donde él está pasando no es el fin, que hay otros pacientes que están pasando por la misma situación que él. Con el manejo del dolor vamos a procurar darle al paciente el tratamiento farmacológico que pueda aliviar los signos y síntomas que lo aquejan. Los tratamientos invasivos vamos a entender que el paciente no va a ser fácil adaptarse a ellos, ya que el traer una sonda nasogástrica o algún otro aditamiento corporal va a provocar algún tipo de depresión en él. En cualquier momento vamos a respetar su individualidad. Si el paciente no quiere comunicarse con nosotros, no quiere tener contacto con el personal de enfermería, debemos respetar en todo momento lo que él nos diga. Y finalmente, los cuidados tras el alta. Va a ser importante que sigamos con estos cuidados, ya que en algún momento este paciente puede recaer. Unidad 3. Cuidado emocional al paciente con trastornos musculoesqueléticos, esguince, luxación y fractura. La definición: se entiende por trastorno musculoesquelético los problemas de salud del aparato locomotor, es decir, músculos, tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, desde molestias leves y pasajeras hasta lesiones irreversibles y discapacitantes, como se van a presentar en las fracturas en las personas mayores. Las personas con trastornos musculoesqueléticos, principalmente los cuadros de mayor resistencia o cronicidad, van a presentar afectaciones psicológicas asociadas como sensibilidad al dolor, estrategias de afrontamiento de la enfermedad, como por ejemplo en la artritis reumatoide va a haber estrés y negatividad ante los eventos vitales. En la osteoartritis va a haber síntomas de depresión y estados emocionales negativos. Esto va a ocasionar una interacción depresiva con dolor aunado al trastorno musculoesquelético y nos va a traer problemas emocionales tales como la ansiedad, la angustia y la depresión ante este suceso, y al no poder realizar las actividades que antes realizaran se va a presentar también la minusvalía, la dependencia hacia los demás familiares o inclusive también hacia el personal de salud, la sumisión por no poder tener la misma autonomía que tenían antes. También va a haber una regresión en cuanto a sus actividades, ya que van a necesitar en algunos casos que les den de comer, que los ayuden a bañar, entre otros aspectos de su aseo personal. También van a tener irritabilidad debido a su impotencia, también agresión hacia las demás personas, negación e inseguridad.
Va a haber una exigencia de estas personas para que se les atienda las demandas de atención por la soledad que van a sentir, las conductas de autocastigo y aislamiento psicosocial debido a sus afectaciones y trastornos. Los cuidados de enfermería van a ser identificar las manifestaciones emocionales que presenta el paciente, relacionarlas de acuerdo a los trastornos musculoesqueléticos que presenta. Intervenciones de enfermería van a ser las estrategias específicas y los grupos de ayuda. Entre estos se van a encontrar las estrategias de afrontamiento, como cambiar los pensamientos positivos por los negativos, esto distrayendo la atención de la persona en el momento que surja la necesidad, con estos pensamientos, con canciones o con otras actividades que puedan sustituirse. También va a ser permitir expresarse al paciente a través de una escucha activa y referencia a grupos de ayuda para intercambiar experiencias y estrategias también de ayuda. A continuación veremos la unidad 4, que es el cuidado emocional al paciente con enfermedades hematológicas, inmunológicas, como son anemias, leucemias, VIH-Sida, lupus eritematoso generalizado. La anemia va a ser una disminución de los eritrocitos o glóbulos rojos. En el caso de la leucemia va a ser un aumento de los leucocitos. El lupus se va a presentar por enfermedades ulcerosas en la piel y el VIH va a disminuir nuestro sistema inmunológico. El significado que tiene la enfermedad para el paciente, en el caso de la leucemia, lupus y VIH, van a presentar miedo a la enfermedad, ira por poder haber cambiado la situación, decepción y tristeza. La relación que guarda el estrés en el sistema inmunológico: cuando tenemos mucho estrés, la adrenalina, cortisol, prolactina y noradrenalina van a ser células inmunológicas que van a obstaculizar la función inmunológica, y si el estrés es constante puede volverse duradera. Los efectos psicosociales de estos padecimientos: en la leucemia vamos a tener que el cáncer puede cambiar la manera en la que el paciente se relaciona con familia, amigos y colegas. En el lupus va a empeorar la calidad de vida, va a mermar sus capacidades y esto les va a provocar una visión negativa e incluso deficiente sobre ellas mismas en la sociedad. En el caso del SIDA vamos a tener que va a afectar en el área laboral, entorno familiar, vida en pareja, relaciones sociales y en la maternidad. Los derechos de los pacientes a mantenerse informados y recibir asistencia los vamos a ver reflejados en los derechos de los pacientes en el punto número 1, que va a ser recibir atención médica adecuada, y en el punto número 3, que va a ser recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Las respuestas emocionales ante el peligro: el paciente va a tener miedo, va a tener tristeza, ansiedad y se va a querer en una etapa suicidar. Van a tener también trastornos de irritabilidad. Y en este caso el personal de salud vamos a tener que las enfermeras pueden disminuir este estado de estrés con una comunicación efectiva. Podemos proporcionarle al paciente técnicas de relajación, así como diferentes modalidades para pensar de manera positiva y disminuir el estrés. Una buena comunicación implica la existencia de empatía, confianza y respeto mutuo. Unidad 5. Cuidado emocional al paciente con trastornos dermatológicos, quemaduras y acné. La cara es más frecuente afectada porque es la más visible del cuerpo y es inevitable ser vista y expuesta. Los factores psicológicos pueden desempeñar la génesis, el mantenimiento y las consecuencias de la patología cutánea. Se han investigado acerca de las características de la personalidad de las personas con enfermedades dermatológicas. No se han encontrado un perfil de personalidad homogéneo ni diferenciado en su conjunto con respecto a la población normal. También vemos que es afectada por un lado en algunas actividades de la vida cotidiana, como las labores del hogar, cuidado personal, interacción social, actividad de recreo como movilidad, sueño, descanso y trabajo. Va a hablar de trastornos en la imagen corporal. Las personas que están desfiguradas de la cara o de alguna parte de su cuerpo se van a tener que enfrentar con las miradas, con los comentarios, con las preguntas sobre su aspecto, con otras conductas similares que resulten molestas, y esto en algún punto que la lastimen, y va a estar asociado también con el estrés, baja autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento social y problemas sexuales. Vemos que las quemaduras graves son una de las lesiones más severas
que una persona puede experimentar y se supone a una amenaza para la vida. Se define la secuela como un trastorno o una lesión que persiste tras la curación de un traumatismo o enfermedad de los mismos y que produce una cierta disminución a la capacidad funcional de un organismo. Vamos a ver que las secuelas emocionales o psicológicas que va a tener el paciente va a ser que la cura de las lesiones puede ser muy dolorosa en los pacientes quemados y esta se va a asociar con la depresión. Va a haber temor, desamparo, pánico y en el aspecto social vamos a ver que va a tener una dificultad para recuperar la normalidad de su vida social, la relación con los demás y la vuelta al mundo laboral o la vida sexual con su pareja. También va a haber consecuencias físicas y dificultad también para recuperar la actividad laboral, alteraciones de la sexualidad y problemas de interacción social. ¿Cuál va a ser el papel del enfermero o la enfermera? Va a ser en la prevención de la aparición de las secuelas, rehabilitación del paciente quemado. Nosotros tenemos la responsabilidad de canalizar a estos pacientes con un especialista para que ellos puedan afrontar psicológicamente estas secuelas que se van a ver presentes en su vida y que es de suma importancia que se canalice y que se detenga a tiempo. En ocasiones se han visto en las estadísticas que los pacientes con acné o quemaduras llegan a un punto en el que pueden llegar a suicidarse. Los integrantes del equipo 4 agradecemos su atención.